Ella va a venir con ellos a usted. Gracias por acompañarme. Quiero dar la cordial bienvenida al señor Intendente Municipal Miguel Ángel Mesa Cota, a los señores concejales. Bienvenidos a la hermosa comunidad de Patiño. Los pueblos son el reflejo de las autoridades que la gobiernan. Cuando hay autoridades preocupadas en la cultura, preocupados en el conocimiento, ese pueblo progresa. Es así como dice el viejo adagio. Por eso muchas gracias por estar aquí y por apoyar este trabajo. Bienvenido, apreciado amigo don David Galeano, a Nicolás Cara, ya Sabina, habla tengo medios abuelos, se habla mis abuelos, se habla de bomba de tengo en el viaje. Hay televisión. A mis amigos músicos del grupo Evolución, muchas gracias. Saben ustedes que están en la compañía más musical de Itagua. La antigua estación fue fundada al sonido de las bandas militares por el general Francisco Solano López. Los primeros acordes del piano de Lisa Lynch ya se escuchaban en 1866. Y el brillante triunfo en la batalla del 22 de septiembre de 1866, Curupaytú, se festejó en la residencia veraniega de la señora Alicia Lynch, Patiño. Jaupey, 1910, Avellaneda de Teve, primer hotel, el Hotel Rasmussen, Upepe Ñajendú, a través de la vitrolita a los grandes de Europa. Ñajendú era Bach, Wagner, ahí desde su residencia. Y en 1920, a mi mano derecha, vivía el famoso poeta islabaleño huirajaeño José Asunción Acuña. A veces, a Silvia, si pero a pete. Otuña, Eva, porque mi verso por la historia, Así que a Majela, Wiro Pajano, a mi mamá, móvico y que sacame amenda seca. Najen dulce viñe, iba ahí a ni por ahí, se sirve llevar allá, oye, pero no se entiende. O sea, va a pegar oye, topa con el gran poeta Boca, ya te putaba, Félix Fernández. Ahí se ve Félix Fernández, hoy me la cerora. La impora, no es verdad, yo ya. Ahora, pues, jare, y momejara, motiva, te sacas, Paraguay. A Montomisi, Miguel, 1930, yo topaba con el gran Emiliano, el poeta de los valles, del pueblo guaraní. Emiliano Atude y Patiño Acáñez, Acañadita, está mi cara y pues hay Cuscuy. Se digo tú, el tiempo peguaré, PTI, a esa mocurri. Los temas de verdad. Gracias, señores músicos, están en la compañía más musical del Paraguay. También quiero agradecer la presencia de la concejala de Pirayú, la profesora Cintia Godoy de Busquiza, y la señorita Alicia Rojas, Miss Turismo Pirayú. Muchas gracias por estar hoy conmigo. Entonces, si se puede poner de pie, ya esa media bala cuña Paraguay para esa temporada. Muchas gracias. Quiero agradecer también a mis queridos colegas que están hoy aquí presentes, que me acompañan, profesores de distintas instituciones. Y aquí estoy viendo al profesor evaluador y apreciado amigo Eugenio Lega Martínez. Muchas gracias por tu presencia. Y mis alumnos del Colegio Carlos Antonio López. Gracias por estar aquí. También especialmente quiero agradecer a la señora Gloria Laguer, mi compañera, San Pedro Cuyoja, desde la bella Itapurudí del Rosario Apeoí. Hoy ya está usted. Gloria y Catuy con el movimiento de a mí agradece a Juan Debe. Ahí está, muchas gracias, Gloria, por su presencia. También está aquí presente mi apreciado amigo Alberto Campos López Moreira de FEPASA. Siempre me respalda, siempre hablamos sobre este proyecto. También a mis apreciados, queridos vecinos que están hoy aquí, gracias. Gracias, Pedro Agüere, Pemo Maretés y Miguel Contembia.
También quiero agradecer a mi apreciado amigo, el profesor Eduardo Lobo. Haga tu corriente y use nave nuevamente. Profesor Lobo, ¿dónde estás? Gracias, profesor, por tu presencia. Viene en moto desde Corrientes, capital del chamamé. Muchas gracias. Yo solamente estoy aquí para agradecer el respaldo. Gracias por brindarme esta posibilidad de escribir un libro. El libro Cuento de la Estación contiene 5 capítulos. Como ustedes saben, así ya el profesor contó, Elisa Lynch, aquí a escasos 1000 metros de aquí, en donde está el legendario Timbuktu, que gracias también a un proyecto presentado por la concejala Violeta Salinas fue declarado de interés, fue declarado patrimonio natural del Itagua. Muchas gracias. Hoy ese arbolito va a ser cuidado porque ahí señala la ubicación exacta donde estaba ubicada, sí, donde estaba ubicada la casa de Elisa Lynch. De hecho, Elisa dejó Europa para venir con Francisco y comenzar una nueva vida. Y en un viaje para inaugurar la estación ferroviaria de Areguá, se llegó a este hermoso paraje de Patiñocué y, así como dijo el profesor, se acordó de su Irlanda natal y le solicitó a Francisco Solano López adquirir unas tierras que el mariscal compró de don Juan Bautista Patiño. Por eso toda esta zona se llama Patiñocué, tanto la parte de la estación, también el hermoso cerro que vemos aquí, Huitipané, hoy se denomina Cerro Patiño. Y Elisa Lynch no solamente guarda relación con la historia del Paraguay, sino muy especialmente con Itagua, intendente. Sí, de sus vestidos, muchísimas artesanas copiaron algunos para encajes de Ñantuti. De ahí la gente de Valle Caré, por ejemplo, copiaron de ahí para hacer una partecita de los dechados, dechado Valle Caré. También guarda estrecha relación. Las últimas investigaciones señalan que la frutilla fue traído también por Elisa Lynch y que oretaba Patiño de Oñeño. Sí, pero no también está en secreto, después a la capital de la frutilla. Pero sabeo, a ver, Patiño de la Elisa Lynch. Oye, estoy acá en la primera frutilla, según las últimas investigaciones. Así que Elisa Lynch guarda una cercana relación con esta hermosa comunidad de Patiño. El segundo cuento tiene que ver con la fundación oficial del pueblo. Deben saber, señores, que Patiño es uno de los pocos pueblos que fue fundado primero en planos. Patiño y Yedro son las dos únicas ciudades que se planificó para su fundación exactamente. Y si miran, se van a dar cuenta que todas las calles están orientadas hacia la estación, las diagonales a 45, la calle principal, todo esto mira hacia la estación. Fue la primera ciudad planificada en el Paraguay para acoger a los colonos que ante la inminencia de la Primera Guerra Mundial abandonaban Europa en 1910, 12, 15, ¿verdad? Llegaron hasta Patiño por un contrato que se firmó entre el Ferrocarril del Paraguay y se estableció una pequeña, aquí cerquita del lago, una pequeña subestación, la subestación Kendall. Es decir, las vías del ferrocarril llegaban hasta las orillas, hasta donde estamos hoy, para llevar y traer pasajeros a Asunción, 1920, 1930. Y aquí al frente estaba el Hotel Rasmussen, Conrado Rasmussen, donde se recibía cartas, diarios de Europa, etcétera, etcétera. Es decir, Patiño fue una especie de puerto, ya que desde aquí también un barco cruzaba a los colonos a San Bernardino, a la mañana y a la tarde. El tren descendía marcha atrás, según me contó mi madre, que hoy está acá presente, tiene 86 años, se acuerda todavía de su niñez. Y mi abuelo también fue campista de vías en 1910, 1920. Empecé a oír, me contaron mis padres. El tren
marcha atrás, llegaba hasta aquí y aquí descendían los pasajeros y luego cruzaban a San Bernardino. Patiño fue muy importante. Importante, te dije, ahora siempre me voy entendiendo. 1910 ahí metieron independizada Areguá, casi creamos un municipio. Riquel me presentó un proyecto de ley, lastimosamente él fallece en la guerra civil y no se concretó. Pero Patiño comienza a ser el pulmón económico, ya que desde Altos, todos los pueblos, Toatí, toda la producción llegaba hasta Patiño y desde ahí entré a Asunción. Lo mismo que desde Carapeguá, Itá, Yaguarón, toda esa zona productiva, y el monseñor Pedroso en su libro cuenta y dice que tenían los depósitos abarrotados con frutos del país. Es decir, fue una estación muy importante. Luego, el tercer cuento, la fundación del famoso Club Internacional, el Invencible Club Internacional. ¿Sí? Vamos a una bebé, y Patiño pega de Beteo Yoruba, fue el primer partido de fútbol, la Itaguabe. Orera de Beteo con una pelota Unión Europeo a 1914. Allí fundaba la Club 3 de Mayo. Pues sí, hace años fuera, pero el Internacional es el decano del fútbol itagüeño. Hasta ahí Beteo Club Añón de novedad. Lo funda otro, parece que año lo jugata, lo funda otro club, el doctor Carlos Cárcel, ¿no? Con la partida. Y después recién en 1924, cuando se funda la liga, se unen los dos clubes para fundar el famoso Club Internacional, que también, señores, guarda relación con la estación. Oye, en Beatriz la cara y fueron fundar la cruz a doy cuál más somos mujeres acá. Vete y Marica López, otro que era caballero, los grandes dinero, ¿verdad? Doña muy de acuerdo y cuál. Cohen Botaite, Mamesia Jaide, tren la 5, tren internacional o a Buenos Aires, Hombo Pipí, la Ipito, como o de para acá, y a Pete ya, o que imagina y ay, pónalo y está un año de clurera, porque ya te deja cada otro, si el Club Internacional, perdón, el tren internacional nos da vida, el tren que unía Asunción con Buenos Aires, porque vamos a hacer viernes, pues, vamos a hacer Calejón, o Pepe Don Isidro Sosa, y ya mujer la vayan del Club Internacional, y por eso lleva esa denominación. También guarda una estrecha relación. El cuarto cuento tiene que ver con la guerra del Chaco, y nosotros los itagüeños debemos estar orgullosos por varios motivos, pero fuimos uno de los primeros municipios que reconoció el valor del soldado paraguayo. Y andé ya el coña de héroe itagüeño, o manoa fue Pitiantuta, o manoa fue el Fortín Carlos Antonio López, y andé sargento o teniente Esteban Martín. Y pues agua te la teniente Esteban Martínez, ñojo ya que ya detenido a ametralladora, primera víctima en la contienda chaqueña. Ñande municipio, intendente primero en el país, declaró una avenida con su nombre, a Aveí y Ayapoyate, en donde de Itagua, una estatua al soldado desconocido. Upepo y Met, lastimosamente 210 itagüeños era Doye Rubén, no acuerda Sacue, como ya fue la GECO. Entonces, la estación Patiño fue la estación central hasta donde llegaban aquellos nuevos héroes del Paraguay, aquellos bravos soldados desde la lejana de Yaguarón, Carapeguá, Itá, y ya la estación Patiño, ahí Alto, San Bernardino, a Pepe, no se fue el famoso Teniente Garay, la Teniente Garay, la marcante Yagua, pero él o sea, se quedó bien emboscado, Mito José, ya la cuarteleja, luego Guapilla, también él vivía aquí en Patiño. Y se sucedieron en la vieja estación las escenas típicas, madres despidiendo a sus hijos, padres trayendo a sus hijos para cumplir el deber sagrado de defender a la patria, para defenderla de la mutilación y la deshonra, y esa de mariscales y arriba. Entonces, el cuarto relato contiene
el nombre de algunos soldados y se recrean algunas historias que tienen que ver con la partida de estos valientes soldados. Y por último, así como dijo el profesor Galeano, el vuelo de la muerte. El 7 de abril, un día sábado a las 10:30 de la mañana, partió el avión presidencial. El general Estigarribia con su esposa y el piloto Carmelo Peralta, como habitualmente hacía, volaba hasta San Bernardino y allí le esperaba un vehículo y el general Estigarribia salía personalmente a ver la construcción de la ruta 2. Ese era su trabajo de cada fin de semana prácticamente. Y ese fatídico 7 de septiembre partió el avión y no llegaba ahora en San Bernardino hasta que al mediodía comenzaron las primeras sospechas y los primeros llamados para preguntar qué había pasado con el avión presidencial, un Potés que se utilizó en la guerra del Chaco. Lastimosamente el avión cayó aquí en Altos, en un lugar llamado Agua y Juní, a orillas de un arroyo, y un vaqueano que vivía muy cerca de ahí estaba almorzando y vio caer y fue a avisar a las autoridades que había caído un avión en su zona y que los tres integrantes habían perecido. De hecho, este vaqueano no conocía la identidad de los tres. Así hoy la presidenta un día me llegó a más allá. Entonces dio parte y la policía, una vez que confirmó los restos mortales del invicto triunfador de Campo Vía, uno de los 10 mejores generales considerado en toda la historia, José Félix Estigarribia en Zaurrate, sus restos fueron traídos hasta San Bernardino y desde allí, en el barco a vapor, llegó hasta aquí, hasta aquí 100 metros, en donde estaba la subestación Kendall, y ahí recibió los honores propios de su investidura. Luego fue llevado en un tren especial hasta la estación Patiño, en donde también se le rindieron honores, y luego el tren partió a las 6 de la tarde a Asunción, donde el creador del franqueo y el corralito, el mariscal, el general Estigarribia, fue elevado post-mortem al grado de mariscal. El Paraguay tiene dos, bueno, en realidad tiene tres, porque es una historia que hay que contar, pero sus restos mortales fueron velados en el Palacio de Gobierno y cerca de 90.000 almas fueron a despedirse de nuestro eterno guerrero que partió a la eternidad. Entonces, este libro contiene estos 5 relatos de hechos que han sucedido en mi humilde comunidad, en el histórico pueblo, intendente ya histórico pueblo del Partido. Así que me siento muy feliz. Gracias, intendente, gracias, señores concejales, por darme la posibilidad de editar un material. Chauillende ahí, profesor Galeano, sea mío, siempre que siempre ahí te identifiqué, siempre. Y a mis amigos, a mis compueblanos, muchas gracias por estar hoy aquí acompañándome. Y si quieren saber toda la historia, ahí tienen la serie, 30.000 dólares. También quiero destacar algo, y ya que soy un hombre comunitario y amo muchísimo las instituciones que conforman mi comunidad, he decidido que todo el importe de todos los libros que hoy se vendan sean donados a mi querido club, el Invencible Club Internacional. Este año que estoy preparado, pero es equipo y Cananá, o mío ya por el contrario, no se está campeón, invito de punta a punta. Así que muchas gracias.